especie que ha evolucionado desde hace millones de años. Hay restos del Paleoqueropteryx, ¿verdad? Que data de cerca de 48 millones de años. Entonces vean la secuencia en el tiempo. Nosotros tenemos muy poco tiempo en la era geológica de la Tierra, y ellos ya existían en el continente, ya se entiende en el planeta. Muchos de los investigadores hablan de que este murciélago, el murciélago vampiro, inicialmente, por los rasgos que tiene fenotípicos y las partes dentales, pudiera haber sido un murciélago insectívoro que por alguna cuestión en la parte evolutiva, pues tuvo la necesidad de alimentarse de sangre, y de ahí, pues bueno, pues se derivó en esta especie o en las 3 especies que ahorita tenemos de murciélagos que se alimentan de sangre. Pero vean la dimensión en el tiempo que tienen estos animales. No son nuevos, son muy antiguos, ¿verdad? Y pues son muy interesantes estudiarlos. Hay muchos, recientemente acabo de leer un artículo del que hablaban del Desmodus draculae, que es otra especie de vampiro que vivió en ese periodo, pero que era de un tamaño un poco superior a los que ya conocemos actualmente. Nuestras culturas ya les tenían algún respeto, conocimiento, deidad a estas especies. Tenemos los códices mayas, la parte del Sots, el Kamazots, ¿verdad? En otros relatos, que es el que reina la parte del inframundo, las partes de los cenotes en la cultura maya. Y así sucesivamente, cada cultura va a tener una conceptualización diferente de estas especies tan interesantes. Déjame poner aquí la parte del apuntador. ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces, pues ya estas culturas conocían a estos murciélagos y sabían cuál era la importancia que tenían en la naturaleza, y también conocían los posibles daños que podían ocasionar en la transmisión de algunas enfermedades. Básicamente, ahora sabemos que era rabia, pero ellos tenían ese conocimiento de que estas especies también podían transmitir enfermedades. Independientemente de nuestro continente, en la Edad Media conceptualizaban a estos murciélagos. Vamos a referirnos a los murciélagos europeos. Estaban relacionados con brujas, demonios, eran símbolos de malos augurios, de mala suerte. Y así, pues bueno, con la literatura que se fue, con Bram Stoker, ¿verdad? Y la cultura popular, pues no hicieron mucha buena fama de estas especies. Una vez que uno los empieza a entender, cambia el concepto de ellos. Aquí tenemos la parte de la imaginería del satanismo, la mercadotecnia del Halloween, la confusión de quienes los proponen en la taxonomía como roedores, cuando realmente no lo son. Y como ya les mencionaba, ¿verdad? La parte en que decían que son ratones viejos que se convierten en un murciélago, lo cual es totalmente equivocado. En los años de los 94 aproximadamente, yo entré a trabajar en la parte de agricultura, donde actualmente me desempeño, y surgió la leyenda, el mito del chupacabras. Lo único que hizo esta parte, esto es como el Sancho, ¿verdad? Todos saben que hay, pero nadie lo conoce. Entonces, y como el mismo Santo Claus, nadie lo llega a ver. Y este tipo de mitos, o este tipo de leyendas urbanas que se van generando, leyendas rurales, pero lo único que trajo a nuestro país fue la depredación de muchas colonias de murciélagos benéficos en el estado de Nuevo León, en el estado de San Luis, en muchos estados en los cuales la gente, por el miedo, el temor que tenían ante los murciélagos, pensando que eran los que ocasionaban el problema, fueron y quemaron, dinamitaron las cuevas, tumbaron árboles, hicieron un daño ecológico muy importante por una mala creencia o una mala información que se estaba dando al respecto de esto. En el mundo, dependiendo del autor que uno se esté refiriendo, hay alrededor de 1200, 1300, 1400 especies en el mundo, pero hay que aclarar que solamente 3 de estas especies se alimentan de sangre. Y estas 3
son exclusivas del continente americano. En general, todos los murciélagos benéficos, los insectívoros, los frugívoros, los polinizadores, los que se alimentan de pequeños reptiles, de pequeños batracios, los que se alimentan de peces, tienen un papel fundamental en los ecosistemas, en nuestros ecosistemas, y son una prioridad para la conservación. Ellos son los encargados, al igual que quiero a veces compararlos con las abejas, un papel muy importante en la naturaleza, porque controlan plagas, dispersan semillas, controlan poblaciones animales, de batracios, de reptiles, de peces, que mantienen un equilibrio en la naturaleza. Y no es hasta en tanto que nosotros metemos un poquito de mano en esto, alteramos estos ecosistemas y empezamos a ocasionar esas alteraciones y se manifiestan en mayor poblaciones de insectos, en mayor poblaciones de otras especies que quizás eran controladas por ellos, ¿verdad? Y la depredación de estas especies por el desconocimiento. Como ya les mencionaba, nuestras culturas han enriquecido, los conocían perfectamente y pues aquí tenemos ejemplos, aquellos que nos ha gustado visitar algunos de los museos que tenemos en nuestro país, pues nos vamos a dar cuenta de que estas especies de murciélagos eran algo muy valoradas y pues tenían otra conceptualización. Para ellos era la prosperidad, eran tener buenos cultivos, era la fertilidad, era otro concepto que se tenía. Y en otras partes, como las mayas, era la parte del temor ante lo desconocido, era el que gobernaba el inframundo, era el que gobernaba la oscuridad, ¿verdad? Como les mencionaba hace rato, que es el Kamazox. Y así vamos a tener diferentes representaciones en platos, en vasijas, en algunas representaciones en jade, hay muchos elementos que podemos nosotros apreciar y valorar de nuestras culturas, ¿verdad? Pero aquí es una parte aquí abajo está escrita una parte de la leyenda del dios murciélago, en el cual decían que comenzaban a revolotear y a chillar sobre la cabeza del candidato. El candidato es alguna persona, ¿verdad? Esto lo pueden ver incluso hasta en el Popol Vuh. El ruidoso abatir de las alas, el arraigo aterrador de una sombra humana, con alas de murciélago, el Maxtatl. Entonces, esta era gente que gobernaba el inframundo y que pues, estaba centrando a sus dominios. Es muy interesante leer estas citas. Sin embargo, les mencionaba que el vampiro, voy a separar murciélagos, voy a hablar un poquito de vampiros. Nuestras culturas ya conocían que esta especie transmitía la enfermedad, básicamente la rabia. No sabían ellos que era rabia, pero sabían que era una enfermedad que mataba a las personas. Y están citados en esta cita, en Málaga, el vampiro portador de la rabia, es un boletín sanitario, que existe en la documentación. Y esta es una cita de González Fernández de Oviedo, en el sumario, que él escribió de la historia natural de las Indias, cuando ellos llegan en 1526. Entonces aquí pueden apreciar estos animales, cómo empiezan. Básicamente la cita dice: muerden por la noche, más comúnmente en el extremo de la nariz o en las puntas de los dedos de las manos o de los pies, chupando una cantidad de sangre que es difícil de creer, al menos que se haya observado. Ellos ya estaban presenciando que había una especie que se alimentaba de sangre, no nada más de los animales, sino también de la gente. Este tiene otra particularidad. El murciélago vampiro consiste en que si muerden a un hombre entre 100, volverán a morder al mismo hombre en noches sucesivas. Esto normalmente lo seguimos viviendo en la actualidad con nuestras poblaciones ganaderas e incluso con nuestras poblaciones humanas, que en algunos lugares se han dado estos fenómenos de que este animalito se alimenta o se ha acostumbrado a alimentarse de la sangre de los humanos. Pero básicamente muerden la parte de que uno al dormir pues se descobija, que son las partes distales, las yemas de los dedos, la parte de los pies y pues la cara, que son las partes que normalmente nos tenemos descubiertas cuando dormimos. Aún así, la misma cita de Fernández de Oviedo
dice que en España, aun cuando estos animales muerden, no matan ni son venenosos. O sea, ¿qué quiere decir? Como allá en España no hay murciélagos que se alimentan de sangre, el evento de que un animal, un murciélago en general, pudiese transmitir esta enfermedad a la población humana era más limitada, ya que pues, no tenía, solamente que la persona hubiera levantado el animal enfermo, pues tenía la posibilidad que lo mordieran. Sin embargo, por el hábito que tienen los murciélagos vampiros de llegar y morder, en esa mordedura pues se inoculaban el mismo virus al alimentarse de estas personas, inoculaban el virus de la rabia y pues bueno, los enfermaban, quizás sin querer, ¿verdad? Sin saber que ellos tenían la enfermedad. Dice, muchos muertos han muerto de sus mordidas, pero aún así la gente local ya sabía cómo poder tratar las heridas. Entonces ellos aprendieron cómo hacer este tratamiento cuando sabían que eran mordidos por un murciélago vampiro. Pues sabían que al ser mordidos por un murciélago vampiro podían tener la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces les enseñaron que decir que el remedio era sacar brasas de algún fogón y ponerlas tan calientes como sea posible en la herida que había hecho el vampiro. Entonces simplemente con esto lo único que estaban haciendo era un proceso de cauterización de la herida, y obviamente al haber una cauterización pues había una eliminación del virus o del posible virus rábico que pudiese haber entrado en la persona en ese momento, ¿verdad? Entonces también describe más adelante que en sí la herida es muy pequeña, hace un corte semicircular y muy pequeño en la piel, cosa que pues seguimos viendo en la actualidad. Ese relato que nos platican a veces que son 2 heridas o 2 punciones o 2 penetraciones en la piel, en el cuello, en alguna parte del cuerpo, pues es totalmente errónea. La mordida del murciélago vampiro es más o menos similar a esta. Esta es una herida de una persona que ha sido constantemente visitada por uno de estos animalitos y se ha alimentado de esta persona. De manera personal me tocó hace muchos años, en el 99, cuando tenía poquito, estaba empezando en esta actividad, de ir a atender una comunidad en la parte de Hidalgo, se llama Tenamastepec, municipio de Yagualica, donde había las poblaciones de murciélago vampiro dejaron de morder al ganado y empezaron a adquirir el gusto por morder a las personas, por alimentarse de los seres humanos. Esto obviamente pues de las condiciones que tenemos en nuestro país es alarmante, ¿verdad? Pues son seres humanos, hay que atenderlos, ¿verdad? Y pues me mandaron en aquella ocasión. Entonces aquí les represento más o menos dentro del estudio, a grosso modo, de lo que se tomó o se recabó dentro del campo de las personas, el porcentaje de mordeduras que se tienen y que van muy de la mano con lo que relataba Fernández de Oviedo. Un 79% manifestaban mordidas en la parte de los pies. ¿Y por qué son las zonas en las que uno se destapa para termorregular a veces las temperaturas? Estas son zonas muy calientes, son zonas muy húmedas, son zonas tropicales. Entonces, pues ahí realmente pues usar cobijas pues no se estila, ¿verdad? La mano, ¿verdad? Pero vean la nariz, que son las partes que uno tiene descubierto, ¿verdad? 155 número de lesiones, que eran básicamente 122 personas las que estaban agredidas. Algunas presentaban una herida, algunas presentaban 2 o más heridas dentro de su cuerpo. Y bueno, hablando generalmente de los murciélagos, ¿verdad? Estos van a tener diferentes rostros, diferentes formas de su ala. Algunas van a ser muy cortitas, algunas van a ser muy, muy anchas, otras van a ser un poquito más largas, otras van a ser plegables, ¿verdad? Como en el caso de los vampiros, ¿verdad? Pero todos estos rasgos que ustedes ven aquí en pantalla les van a dar una idea sobre el grupo o el tipo de alimentación del cual se especializan estos animalitos. Entonces aquí podemos apreciar todo este grupo. Tenemos en la parte de abajo, que es del grupo Filostómido, que son aquellos murciélagos que tienen hojas nasales en la parte de su nariz. Y esta hoja nasal pues tiene una función
que es donde ellos perciben junto con una estructura que se llama trago en la oreja, para poder hacer esa triangulación de los sonidos que ellos emiten, poder recibirlos y detectar esos obstáculos o incluso su alimento, ¿verdad? Dependiendo de la especie de las que estemos hablando. Y como les decía inicialmente, el murciélago hematófago hace millones de años tenía esta parte de aquí, es una pequeña membrana, está dentro de este grupo de los filostómidos, pero ya su membrana nasal es muy rudimentaria, es muy básica, casi ya no la utiliza, ¿verdad? Pero esto, los que lo han estudiado en la parte evolutiva, pues nos da a entender que es un animal que en sus inicios se alimentaba de insectos y que por alguna circunstancia de la vida y la evolución, pues se dedicó a alimentarse de sangre. Les decía que dentro de todas las especies, en México tenemos alrededor de 150 especies aproximadamente. Y entre estas 50 y tantas especies, el 70% de estas especies se alimenta de insectos. Un 13% se está alimentando aproximadamente de frutas, un 8% de carne, y así sucesivamente vamos viendo aquellos grupos que se van especializando en algún tipo de alimento, otros que son nectarívoros o polinívoros, un 6.5%, pero vean en la parte de los murciélagos hematófagos, lo que se alimentan de sangre, el 2.17%, que solamente se refiere a las 3 especies de murciélago que se alimenta de sangre. Ahorita les vamos a platicar un poquito al respecto. Los murciélagos benéficos normalmente tienen una membrana interfemoral que se llama uropatagio, como en estos casos son murciélagos insectívoros. Esa membrana les sirve como una especie de red para cuando ellos en vuelo detectan ¿qué será? Un mosquito, un escarabajo, cualquier insecto que esté volando. Incluso hay otra especie que es el Anthrozoos pallidus, que ese se alimenta de alacranes. Entonces estas membranas las utilizan como una especie de estructura de bolsa para poder atrapar a ese insecto y simplemente con el hocico pues poderlo tomar y alimentarse de ellos. Entonces aquí hay una estructura que se llama la cola. Algunos llegan al borde según la especie, al borde del uropatagio, y el otro, como en la parte de los molósidos, pues bueno, pues rebasa esta parte, que son los murciélagos que les llaman de cola libre, que básicamente son estos molósidos. En el caso del tarádila que estamos viendo aquí en pantalla. Les decía que a pesar de que son unos animalitos muy interesantes, muy importantes dentro del medio, pues son los más amenazados. Amenazados por el desconocimiento, la mala información, la mala idea que hemos comprado como seres humanos, y ante el temor que nos da quizás el tener un animalito que causa y que impone a veces el miedo, ¿verdad? Y pues en todo el mundo, no nada más en México, son especies muy amenazadas, muchas de ellas están en peligro de extinción, y pues hay que tenerle un poquito más de cuidado. Pero ¿cuáles son estos efectos que tienen? ¿Por qué sufren estos animalitos? Básicamente por las destrucciones del hábitat. Nosotros le llamamos progreso, ¿verdad? Construimos carreteras, construimos ciudades, les ponemos plantas, los hacemos basureros, hacemos caminos, ¿verdad? Algunos de los refugios los hacemos sitios turísticos, y en algunas ocasiones, pues como en estos casos, generamos o ponemos presas para captar el agua, y todos los sitios donde estos murciélagos pudiesen estar ahí, pues son inundados. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un desplazamiento de estas especies, o incluso ya en algunos años ya hay grupos que se encargan de hacer todos esos análisis de impacto al medio ambiente y se encargan de reubicar. La misma empresa o la misma compañía que está haciendo esta presa se encarga de desplazar esas especies hacia otro lugar que les pueda ser benéfico. Pero nosotros les estamos eligiendo el lugar, no son ellos los que naturalmente están escogiendo, porque ellos conocen el comportamiento de sus presas. En el caso de insectos, saben cuándo van a salir a comer, saben cuándo van a hacer los ciclos productivos y cuándo se van a aparecer. Entonces nosotros estamos alterando estos ecosistemas y los estamos obligando a adquirir nuevos comportamientos
comportamientos. Les voy a platicar algunas historias que he tenido. En mi caso en Hidalgo, si no mal recuerdo, en Zimapán, hay una parte que hicieron una presa, y estas gentes, con el interés de proteger la especie, nosotros en esos años teníamos un problema de rabia transmitida por vampiro en esa región. Entonces ellos tomaron las poblaciones de vampiros que estaban infectadas de rabia en esta región o en esta zona y las fueron se las llevaron a otra zona donde todavía no había un problema. Entonces, indirectamente rescatamos o quisimos proteger a una especie, pero indirectamente le estábamos llevando un problema a otro municipio, a otra región, por el desconocimiento que tenemos referente a estas especies. Y pues también por no preguntar, ¿verdad? Tan simple hubiera sido, oye, ¿qué tan factible? ¿Hay un programa de control de murciélagos, vampiros? Sí, hay problemas en la región, entonces no los muevas, mejor causa más daño allá porque estás llevando un patógeno que todavía no se desplaza a esos lugares. La realidad ha sido otra. Más adelante les voy a mostrar en una secuencia de mapas cómo se ha desplazado, pero quiero continuar hablando de lo benéfico. La mala idea que hemos tenido de estos, acabamos de pasar unos eventos con la enfermedad del SARS-CoV-2, o ahora COVID-19, ¿verdad? En el cual, pues todo orilla, o dicen los medios, o la mala información, donde dicen y satanizan que los murciélagos son los responsables de esta diseminación del virus, ¿verdad? Cuando a lo mejor ni siquiera ellos tienen algo que ver. Todavía esto no se ha comprobado tácitamente. Están hablando de otras especies como el pangolín pero aquí lo que quiero explicar es que todo ha sido el efecto de la intervención humana en la depredación de esos bosques, de esos lugares donde ellos habitan y que se ven obligados a buscar nuevos lugares para poder subsistir como especie. Hay una película muy interesante, la cual me gusta mucho, que se llama Contagio. Aquellos que no la hayan visto, véanla. Habla básicamente de una enfermedad que se llama MERS, que es algo similar al SARS-CoV-2, ¿verdad? Y donde hablan básicamente de cómo el impacto de la mano humana en esos lugares, al meter granjas de puercos, obligan a estos animalitos pues, a vivir dentro de las mismas granjas, y esos virus o esos patógenos que quizás son muy específicos de esta especie o de estos murciélagos, pues se transponen hacia otra especie, en este caso cerdos, y que al replicar estos virus en los cerdos, pues se expresa en la población humana. Entonces nosotros mismos estamos desencadenando pues estas pandemias que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? En este caso, pues ese es el coronavirus o el SARS-CoV-2 o el COVID-19, como le llamen ahora, en sus variantes alfa, delta, gamma, beta, como le estén llamando. Pero bueno, básicamente lo que quiero ejemplificar con esto es el daño que nosotros mismos estamos ocasionando para que se expresen esos patógenos que quizás están controlados dentro de la misma fauna silvestre. Es muy importante en Isla de México, cerquita del Cerro de la Estrella, ahí por donde hacen toda la parte del Via Crucis. Estaba ya muerto, y por como cajas, algo pasó, porque creo que no sé si me cortó. Entonces nunca manipulen estos animales. Nosotros en laboratorio, los que hemos trabajado en laboratorio, bueno, pues manipulamos animales que ya están muertos. Básicamente utilizamos guantes de nitrilo o guantes de látex para poder hacer
la toma de la muestra necesaria y hacer nuestro diagnóstico correspondiente. Pero cuando tenemos ejemplares vivos, siempre será obligado el uso de guantes de piel o de carnaza. No utilicen guantes de hule, ese con el que lavan los trastes. No utilicen, no vayan a utilizar otro tipo de guantes que sean muy delgados, porque pueden verse en una posibilidad de que los animales estén padeciendo una enfermedad como la rabia y que puedan ustedes adquirirla por un desconocimiento en el manejo de estos animalitos. Cosa que ha sucedido o me ha tocado atender cuando yo vivía en la Ciudad de México, en la zona de Coyoacán, en esos lugares, seguido me hablaban porque había murciélagos que aparecían tirados o que aparecían dentro de los edificios, salían muchos murciélagos. Entonces la gente se alarmaba. Pues no nos alarmen, mejor infórmelos, que no los toquen, que le hablen a Protección Civil, que le hablen a los especialistas para que puedan hacer o tomar aquellas medidas que tengamos que se tengan que hacer al respecto y evitar los riesgos de una infección a la población humana. Bueno, hablábamos de 3 especies de murciélagos hematófagos. Una es el vampiro común, normalmente llamado científicamente como Desmodus rotundus. El Diphila caudata, o mejor conocido como el vampiro de patas peludas. Estos dos he tenido el gusto de poder trabajar con ellos. Y uno tercero que es el Diaemus youngi, o el murciélago de alas blancas. Realmente son poblaciones muy pequeñas, muy delimitadas dentro de nuestro territorio y del continente. No, no lo conozco más que en fotografía. Pero estas son las 3 especies de las que yo les hablaba de murciélagos hematófagos. Nos vamos a enfocar básicamente en el murciélago, el vampiro común, el Desmodus rotundus, que es aquel que tiene las poblaciones más grandes en nuestro país y y las otras dos, aunque están presentes, sus poblaciones son un poco más pequeñas. Permítanme un momento. Perdonen ustedes. Como les decía, el Desmodus rotundus es el vampiro más que podemos encontrar dentro de nuestras poblaciones, en nuestros corrales, en nuestro territorio, con mayor abundancia. Es una foto de la doctora Manzano. Los que están en Puebla pues van a conocer de ella, muy buena amiga, muy dedicada al trabajo con vampiros y con rabia. Y esta es una distribución potencial que hizo Conavio sobre las condiciones climáticas en las cuales esta especie pudiese subsistir. Dadas las condiciones actuales, hasta dónde pudiese haberse desplazado o pudiese presentarse estas poblaciones de murciélago de Desmodus rotundus. Nos vean hasta dónde tiene ese potencial. Hemos tenido registros en esta parte de Tamaulipas, que se encuentran en la parte de San Fernando y algunas partes de Reynosa. Tenemos presencia ya de Desmodus rotundus. Mas, sin embargo, por las situaciones que se tienen en esa región, de la parte de inseguridad, pues hemos perdido el rastro sobre la presencia de estas poblaciones. Entonces, hace años nosotros, en los análisis que hacíamos sobre el comportamiento de la enfermedad y desplazamiento, presentíamos que iba próximamente a invadir parte de Estados Unidos. Y no es que lo invadiera, simplemente a lo mejor está recuperando la parte de su territorio que hace millones de años, con evidencia de fósiles, existían ya presencia de murciélago vampiro en la parte de Estados Unidos, de Texas y hasta la parte de Florida. Entonces, simplemente a lo mejor estamos volviendo a que ellos recuperen el territorio que alguna vez tuvieron. El vampiro Diphila caudata, una distribución, como yo les mencionaba, es un poquito más delimitada. Esta especie Diphila caudata junto con el Diaemus youngi
Su dieta es un poquito más selectiva, se alimentan básicamente de aves, no tanto así como el Desmodus, que tiene una gama muy amplia de lo cual se puede alimentar. El Diamos yongui, un murciélago de alas blancas, y es porque en esta parte de aquí tienen unas manchas blancas, por eso es su nombre. Y esta es la distribución potencial que pudiese tener la especie dentro de nuestro territorio nacional. Yo tengo la gente con la que hemos trabajado, nos han comentado que han capturado Diaemus yongui en la parte de la península y en la parte de Chiapas. Mas yo nunca he tenido la suerte de poder haber realizado una captura de esta especie en el territorio. Pues como yo les decía, nos vamos a enfocar mucho al Desmodus rotundus, que es el que tiene más distribución dentro de nuestro territorio nacional y que tiene una amplia variedad de alimentaciones. Este puede alimentarse de borregos, de cabras, de vacas, de caballos, de perros, de gatos, de personas, de aves, lo que se encuentre y que tenga sangre se puede alimentar. Más adelantito vamos a ver algunos videos en los cuales ejemplifica por qué ha tenido tanto éxito esta especie como especie en la parte de distribución y alimentación. Pues ya hablamos un poquito sobre lo que son los murciélagos, la importancia que tienen. Me voy a enfocar básicamente ahora a hablar solamente de vampiros y voy a dejar de hablar de murciélagos, ¿verdad? Para mí murciélagos son los benéficos y vampiros es la especie de la cual vamos a trabajar ahorita, la cual vamos a platicar. Son animales gregarios, donde gregarios quiere decir que viven de esta manera, juntos, pegados dentro de sus nichos. Los autores refieren que estos nichos pueden variar, estos refugios pueden tratar desde 10 hasta 300, aunque yo he tenido la fortuna de encontrar refugios un poco mayor de esto, ¿verdad? En Sonora, la parte de Álamos, en una ocasión encontramos un refugio que albergaba un poquito más de 4,000 ejemplares. Era impresionante ver un papel tapiz en una cueva de vampiros, era algo insoportable porque aun cuando nosotros utilizamos el equipo de protección necesario para entrar a esas cuevas, los filtros de amoníaco que nosotros normalmente usamos, a los 2 minutos, 3 minutos de haberlos utilizado ya estaban saturados de amoníaco, o sea, los ojos se irritaban por la alta concentración de amoníaco, entonces era muy poco factible poder trabajar en ese lugar y en esas condiciones, aún con el equipo necesario. Pues imagínense 4,000 animales en un solo lugar, o en un solo túnel. ¿De qué va a depender esta variación entre el número de animales? Va a depender de la cantidad de alimento que haya. O sea, inicialmente los murciélagos vampiros se alimentaban de la fauna silvestre que se encontraba en su medio ambiente, llámese zorrillo, llámese chango, llámese como ustedes quieran llamarle, tapir, o llámese pecarí, cualquiera de las especies que se les ocurra, ese era un zorrillo, era la especie de la cual se alimentaba. Cuando nosotros llegamos, pues llega la parte de la conquista, se introducen otras nuevas especies, se introducen bovinos, y pues esos animales ocupan un espacio para poder alimentarse y poder obtener fuentes de proteína que el ser humano necesita. O sea, esta parte de que los españoles hayan traído estas especies pues fue perjudicial en la parte de nuestro entorno ecológico, porque se empezó a deforestar muchas de nuestras partes del trópico, pero pues a su vez también vino a enriquecer nuestra dieta proteínica. Entonces, ahora sí que es un pro y un contra, ¿verdad? Y esta parte de abrir esos espacios, pues les dio la oportunidad a los vampiros de poder ser un poquito más, ¿cómo les diré? Más oportunistas. Quizás esa es la palabra. Porque si antes tenían que buscar al zorrillito que andaba por ahí, que al otro día ya no estaba, ¿verdad? Al tener el ganado encerrado, pues sabían que noche con noche esos animales iban a estar ahí. Noche con noche, ese animal
iba a estar en ese corral y si podía alimentar tranquilamente de él, ya no tenía que buscar en todo el bosque para ver de qué iba a comer. Ya el menú estaba puesto en la mesa. Y así ha sucedido en la década de los 70, recuerdo yo todavía no nacía, pero leí que había un programa de que le llamaban el extensionismo ganadero. Fue el auge de esos años en la que se empezó a desforestar mucho de nuestras zonas verdes para poder hacer campos, para hacer praderas, para tener ganados, los coeficientes de agostadero. Entonces había que tumbar mucho terreno para meter ganado. Entonces esas situaciones vinieron a complicar un poquito más. Si de por sí ya había rabia circulando en las poblaciones de vampiro, eso les permitió que esta enfermedad pues se dispersara mucho más dentro del territorio. Los vampiros no son como las otras especies de murciélagos. Nosotros, si volteamos hacia una lámpara, volteamos hacia un árbol, vamos a ver murciélagos volando. Esos murciélagos que están en las partes superiores, que se alimentan de frutas, se alimentan de flores, se alimentan de insectos. Rara vez están volando en la parte baja. Los vampiros utilizan estas rutas, estas zonas bajas, zonas como son arroyos, como son cañadas, como son los lugares donde anda el ganado, como son aquellos lugares que nosotros les hemos proporcionado, ¿verdad? Porque a nosotros hablar de un crecimiento, de un avance, una prosperidad, pues estamos haciendo refugios nuevos que quizás no había en la zona y que ahora son óptimos para esta especie que es el murciélago vampiro. Entonces ellos se desplazan por estos lugares, por el ganado, zonas despejadas, ¿verdad? Porque ya son desforestadas, las barrancas, los ríos y todas aquellas arroyos, todas esas zonas bajas son las zonas ideales para poder lograr el desplazamiento y poder llegar a aquellos lugares donde hay ganado o donde hay personas y poderse alimentar. Estos no andan volando entre los árboles, no andan volando entre la maleza, buscan siempre esos lugares más despejados para poder desplazarse. Dentro de una zona, algo quizás alguna ventaja que nosotros tenemos, siempre tiene un efecto de comunicación entre estos o los diversos refugios que pueda haber dentro de una zona, ¿verdad? Llámense que sean zonas de maternidad, que sean zonas de adultos, zonas de hembras, tiene una complejidad social muy interesante. Entonces, mucha gente habla de que un lugar donde encuentran murciélagos vampiros es un refugio. Y no, de los muchos estudios que hemos realizado es que es parte de un refugio, es parte de un todo que se encuentra en una zona. Es como nosotros, quiero a veces compararlo si me permiten, nosotros nos desarrollamos dentro de un núcleo familiar, pero cuando crecemos, pues buscamos nuestra independencia y buscamos otro lugar para poder vivir. Sin embargo, seguimos visitando a nuestros parientes, llámese primos, hermanos, padres, abuelos. Entonces, es algo similar lo que está sucediendo en nuestras regiones. Y al hacer estas visitas, si alguno de estos murciélagos se encuentra enfermo, pues lleva la enfermedad o la rabia a la otra población y así sucesivamente. Estos van a tener parientes con estos van a tener parentesco con aquellos. Y así es como normalmente se van transmitiendo la enfermedad de la rabia y es como se va avanzando dentro de nuestro territorio nacional. Más ejemplos de dónde aquí cada foto son lugares donde hemos encontrado nichos de murciélagos. Hay veces que en la parte grande es como a nosotros en la familia, ya la persona que ya tiene 33 años o 34 y que todavía sigue viviendo con los papás, pues los papás lo que quieren es decir, ya busca tu independencia, ¿verdad? Entonces lo arrojan o lo expulsan del núcleo y pues él tiene que buscar su propio núcleo, tiene que buscar su propio modo de vivir. Así es la forma en que se encuentran distribuidas aproximadamente las poblaciones. El vuelo de los vampiros es rasante. ...60 centímetros por encima del suelo, no vuelan más arriba. Si nosotros nos encontramos con el zacate crecido en un corral o tenemos bardas pequeñas o en aquellos lugares donde utilizan albarradas, utilizan piedras, el vampiro lo que va a hacer es levantar un poco el vuelo, librar el obstáculo y volver a tomar la parte de abajo. Pues aquí vamos a apreciar esta parte de aquí, cómo llega
vampiro y se estrella. En esta parte aquí tenemos otro ejemplar, pero este es un murciélago de otra especie. Estábamos trabajando en una cueva y buscábamos el momento para que cuando este animalito llegara a su nido, poderlo capturar, y pues sabíamos que iba a entrar por la parte baja. Entonces, por eso es que las estrategias de control que se tienen para estas poblaciones de murciélagos vampiro, pues están diseñadas de poner mallas o redes de niebla en la parte del suelo, hasta 2 metros de altura aproximadamente, porque sabemos que este es su comportamiento normal, 60 centímetros. Las otras especies vuelan arriba en las copas de los árboles, entonces raramente van a caer en nuestras redes. Es por eso que estas estrategias han tenido mucho éxito en el control de poblaciones de vampiros, para evitar esos impactos económicos que vamos a ver más adelante. Esa complejidad social que yo les platicaba del murciélago vampiro es que cuando un elemento de la colonia no sale a alimentarse porque está enfermo, porque está muy viejo, porque es muy joven, aquellos que tienen la oportunidad de obtener alimento les regurgitan o le comparten alimento al individuo que no pudo alimentarse esa noche. Vean lo interesante y la complejidad que tiene esta especie y el grado de éxito que han tenido como tal, porque son de las pocas especies que tienen un comportamiento social, un comportamiento de ayudar al compañero, cosa poco visto, es algo como nosotros. Bueno, nosotros vemos a alguien en situación ¿qué le podemos decir? Con alguna limitación, pues procuramos irle a ayudar. Ellos hacen exactamente los mismos. Cuando alguna hembra o alguna vampira que sale a comer y ya no regresa, porque le tocó la mala suerte de que lo agarró de la campaña para poderla mandar al laboratorio, las crías que quedan dentro del nido o dentro del núcleo, otra hembra lo adopta y le da de comer. Otra hembra la recibe, o sea, nunca dejan desprotegida a uno de sus congéneres. Es algo muy interesante. Nosotros hemos encontrado en algunos otros lugares donde hemos capturado vampiros de diferentes lugares, y cuando los confrontamos, lo primero que hacen es tener esta interacción entre ellos, es decir, pues quién eres tú, quién soy yo, vámonos conociendo, ¿verdad? Y es algo sorprendente esa interacción social que tienen. Pocas veces me ha tocado ver que llegan cuando uno los deposita en las jaulas, el tener esa confrontación o de pleito. Cuando sucede eso, podemos estar pensando que alguno de esos ellos puede estar teniendo, estar padeciendo la enfermedad. Algo muy interesante de los vampiros y característico de ellos es que la locomoción pueden hacerla de forma cuadrúpeda. Las otras especies, cuando caen al piso, hablando de los murciélagos benéficos, caen al piso y son muy torpes para poderse desplazar, para poderse mover. Este animalito es muy ágil por esta adaptación que ha tenido de manera evolutiva. Tiene un pulgar muy desarrollado, el cual le permite poder plegar esas alas y poderse apoyar en cuatro extremidades. Es algo natural, porque imagínense cuántas miles o millones de veces le supera una vaca en tamaño y peso a un animalito de estos. Una pisada o un coletazo, pues lo desbarata el pobre animalito, entonces tiene que ser muy ágil. La gente que ha estudiado, como Uwe Schmidt, que es una persona que estudió mucho a poblaciones de vampiro, quiso entender de qué manera se comunican ellos, o de qué manera ellos pueden localizar a su presa. Entonces hablan sobre que quizás los latidos o la forma de respirar de los animales lo identifican, lo graban en su memoria y emiten algunos chillidos que les permite identificar esa parte del animal del cual se van a alimentar, o de la persona, ¿verdad? Entonces todavía hay mucho que estudiar en este sentido. Son trabajos que hizo el doctor Uwe Schmidt hace tiempo, más no he visto más estudios al respecto. Entonces así más o menos es como se ve una colonia. Este es un video de Oasis.
Están de una forma gregaria. Y ven, aquí el pulgar desarrollado, con opciones cuadrúpedas. Y algo que tienen muy característico estos animales es que pueden, ahora sí que, aventarse de reversa y sin saber dónde, en la parte de las patas, en los dedos de las patas, tienen unos pelos, que le llaman los pelos táctiles, en los cuales ellos pueden detectar esas pequeñas grietas, esos pequeños lugares donde se pueden asir. Entonces, vean el tamaño del animalito y de su víctima o de la parte donde se va a alimentar. Pues tiene que ser muy ágil porque un movimiento que haga, pues lo aplasta. Es lo que normalmente sucede en nuestros campos en la zona endémica. O sea, ya vieron, el ganado se quiso echar y inmediatamente pues corrió, se movió rápidamente. Ahí hizo una herida, ahí está goteando. Lo que yo les decía, jamás deja esos colmillos, simplemente saca la lengua. Más adelante, ahorita vamos a ver en otros videos. Un video de Night Joe Wild. Bueno, el tamaño del agujerito, entonces es muy complicado a veces nosotros cuando andamos en campo poder detectar esos lugares donde ellos habitan para poder realizar las acciones de control que nos amerita para disminuir la problemática de rabia que aqueja aquellas regiones. Pues, yo les comentaba, ven, la parte cuadrúpeda. Entonces, bueno, la parte de los incisivos, la parte de los caninos. Los incisivos son con los que abren la herida y los caninos los utiliza solamente para defensa. En aquellos momentos en los que tienen que defender su alimento, su pareja, algún lugar, utiliza los caninos para defender. Y como pueden ver en esta parte, pues la forma en que se alimenta no es con los colmillos, saca la lengua y absorbe o succiona o chupa o como una especie de popote, jala la sangre, ¿verdad? Y bueno, pues si ese animalito estaba enfermo de rabia, pues el ganado muere por la misma enfermedad, que es lo que sucede cuando no se vacuna en las zonas. Este es un video que la doctora Manzano nos proporcionó, un video muy bueno, en una de sus visitas, que ella ahorita radica en España, haciendo un doctorado, y una de sus visitas a México, pues bueno, se compaginó con algunas personas que estaban haciendo algún documental y bueno, hicieron esta escena. Pero vean, o sea, nunca hace acción de colmillos ni nada. O sea, los colmillos no existen, más que en la fantasía que ya les mencionaba. El animalito hace con los incisivos, con los dientes frontales, hace una herida, la sangre fluye porque tiene dentro de la saliva de este animalito, tiene un anticoagulante que la gente que lo ha estudiado dice que es 20 veces más poderoso que cualquier anticoagulante que nosotros conocemos como la warfarina o la bromadiolona. Ellos tienen todavía una enzima anticoagulante 20 veces más poderosa. Entonces, pues la sangre fluye y con la lengua, en esta parte de aquí en la punta de la lengua, tiene una queratinización que le ayuda a lesionar cada vez que está metiendo la lengua en la herida, a raspar o hacer un raspado en la herida, para poder causar una lesión y que siga fluyendo la sangre de la cual se va a alimentar. Muy importante, nada más tienen una cría al año. El periodo de gestación es aproximadamente de unos 5 o 6 meses, dependiendo. El ciclo, hay autores que hablan de 5, otros hablan de 6, pero nada más tienen una cría al año. Hemos encontrado hembras que tienen 2, puede haber apariciones gemelares, pero lo más común es que si alguna cría de estas ha quedado desprotegida, alguna madre que se encuentre en lactación recupera a esta cría y la adopta para poderla sacar adelante.
Pues aquí los cuidados maternos una vez que nace, más o menos se están prolongando alrededor casi del año. Entonces se le echa en cuentas un año en lo que se lleva, 8 meses aproximadamente, dependiendo del lugar, 8 meses a un año, más 6 de gestación, pues no son tan prolíficos como son los roedores, ¿verdad? Entonces eso nos da éxito más. Sin embargo, nos da éxito en el control de esta especie, más sin embargo, hay muchos lugares donde las poblaciones no han sido controladas y pues causan un impacto muy severo en nuestra economía en la parte ganadera. Son condiciones de alimentación artificial, son para exponer a la especie, explicarla, qué es lo que hace, qué transmiten, pero cada animalito tiene la capacidad de alimentarse aproximadamente de entre 20, 25, 30 mililitros cada noche. Entonces ustedes, si alguno de ustedes que me está escuchando son ganaderos, encuentran un animal que tiene 10 heridas, ¿verdad?, por mordedura, pues puede asumir que son 10 vampiros los que están llegando. Ahora multiplíquenlo por 25 o 30, esa es la cantidad de sangre de la cual se están alimentando, más un porcentaje adicional de la sangre que se está escurriendo, porque él se alimenta y se retira, pero la sangre sigue fluyendo y hay una sangría muy cuantiosa. Entonces los animales pierden peso, no se recuperan y pueden estar incubando pues la enfermedad de la rabia que les decía. Esta es una foto de la parte que yo les platicaba en la lengua, la parte queratinizada, en la cual ellos inciden en la herida y a su vez pues bueno, pues inoculan la parte de saliva para poner ese anticoagulante. Y si están enfermos de rabia, pues también en esa parte pues inoculan el virus de rabia en la herida que ya hicieron. Con estos caninos solamente los utilizan de defensa, no los utilizan para morder. Con estos incisivos es con los que hacen la herida, de los cuales se van a alimentar. Son fotos cortesías de algunos compañeros, amigos con los cuales he trabajado en el estado de Hidalgo. No, sin embargo, como les decía yo inicialmente, se alimentaban de la fauna silvestre. Aquí pueden ver en esta parte de aquí cómo se está alimentando de